Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. No es lo mismo que alguien que esté preparado conforme a la Biblia, la palabra de Dios, a uno que tenga experiencia normal en la vida cotidiana. A ver, otra vez, no entendí. Sí, que a veces puede ser una persona ya de edad avanzada, puede tener experiencias en la vida por las caídas que haya tenido, pero nunca lo ha, digamos, visto como algo venido de Dios o algo conforme a las escrituras. Sí. Mira, aquí Santiago Apóstol nos va hablando de la verdadera sabiduría, la auténtica sabiduría, 3:13. Entonces dice aquí 3:13, ¿hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Ya veíamos antiguamente en el Antiguo Testamento el libro de la sabiduría, entre otros, y otros libros que hablaban de sabiduría, y la canción es la siguiente: la sabiduría no es igual, tengo tantos años, a más años, más sabiduría. Soy chiquito, soy jovencito, soy adolescente, no tengo sabiduría. Pues no, a veces no va de la mano eso, no son matemáticas, no son enchiladas. Pero la otra canción sería la siguiente: y hay personas que pueda ser que no tengan la sabiduría de la Biblia, pero tienen la sabiduría de la vida. No se opone la sabiduría de la Biblia a la sabiduría de la vida. La canción es que no has leído la Biblia, no, pero que la Biblia, ciertamente, palabra de Dios. ¿Y qué es la Biblia? Pues Dios que nos va diciendo por dónde caminar. ¿Y cómo se ha ido haciendo la Biblia? A través de siglos, a través de experiencias. Es decir, es lo que nos está comunicando Dios, es decir, a través de personas, sí, guiadas por el Espíritu Santo, personas sabias que observaron y dijeron, vamos a poner esto. Entonces, podríamos plantearlo de esta manera, sobre todo en las parábolas. Entonces, las parábolas son enseñanzas. Las parábolas, alguien podría decir, son cuentitos. Pues no podemos verlo como cuentitos, pero no son cuentitos. Es decir, no es Condorito, es decir, no es Mafalda, es decir, no es. Entonces, no es Memín Pingüín, es decir, pues no. Entonces, podemos verlo, pues no son cuentitos, es decir, pero la canción sería la siguiente: en esta parábola, la parábola del sembrador, la parábola de la perla, la parábola del buen samaritano, la parábola X, es Jesús que está encerrando toda la sabiduría, metiéndolo en un frasquito. Ese es el punto. Decía, creo este domingo decía en una de las homilías, o en estos días decía, que una persona sabia es la que es capaz de aprender del niño, del anciano, de cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Entonces, esa sería la canción. Hay personas que quizá no puedan tener estudios o no han tenido estudios, pero que tienen la sabiduría de la vida porque fueron observando y sacando lecciones para la vida. Yo ayer le decía al grupo Cristo en Misión al final, pues varios incidentes, varias cositas, le decía, ¿qué lecciones sacamos para la vida de este problema, de esta situación, de esta cosa? Esa es la canción. Entonces, ahí está la sabiduría. Entonces, por ejemplo, padre, los sacerdotes de ahora se hacen por vocación, pero los sacerdotes de antes, como usted decía, de la vida de Aarón, ¿cómo se consagraban los sacerdotes? ¿Por medio de la sabiduría o
Vamos, ¿cómo eran elegidos como No, sacerdotes? no, pero antes, y lo veíamos en la semana pasada, el sacerdocio levítico, que era por herencia, era hereditario. Si tú eres de la tribu de Leví, pues ya tú eres el tatarabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, ya por ser de la familia ya te toca. Como Eleazar, ¿no? Eleazar le tocó la Sí. herencia de su papá. Sí. ¿Ahí no tenía que ver esto de la sabiduría, de la experiencia de la vida? Eran personas una línea, una familia que Dios había llamado, elegido para que cumpliera esta misión. Lógico, como en todo, habría algunos que tuvieran más ese carisma, desarrollaran más algunas cualidades y otros que bien, gracias. Lo veíamos en dos momentos, uno con los jueces y otro con los reyes. La misma idea, tanto jueces y reyes hubo de chile, de dulce y de limón. Entonces hubo buenos jueces, buenos reyes, hubo reyes y jueces y hubo otros que ni fu ni fa. Entonces así también, que en aquel momento, en ese momento y en aquel momento, pues va a aparecer lo mismo, gente que tenga más esa vocación, esa convicción, gente que se vaya curtiendo, que vaya creciendo, y gente que, y es lo que decía Jesús yo soy el buen pastor, y dice algunos tienen esa convicción, vocación y esa entrega, y otros nada más signos de peso. Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, seguimos adelante en esto para mesa redonda. Verso 15. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Verso 16. Reconozcan mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Verso 20, 5:20. Sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Verso 20. Sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Entonces, ahí ya nos está marcando un caminito. Hacer el bien, ayudar a las personas a que se acerquen a Dios, a que se conviertan. Y esa buena obra no es nada más una buena obra, sino que dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero a la vez dice, esa buena obra te va limpiando de tus pecados. No únicamente el pecado sino mis pecados. Entonces, a tener en cuenta. Remarco lo de unción de enfermos y de perdón de los pecados. Aquí habla de perdón de los pecados, y en la Biblia aparecerá varias veces perdón de los pecados. En la carta a los Hebreos, ahí insistíamos, uno de ellos, perdón de los pecados, el sacrificio de Jesús. Entonces, como algo que a veces hay diferencia con las sectas. Entonces aquí refiriéndose, sí, unción de enfermos como un sacramento que también va limpiando los pecados, pero sobre todo haciendo más referencia directa al sacramento de la reconciliación. La canción sería la siguiente, anotan en su cuaderno. Antes se llamaba extrema unción. Actualmente, unción. Antes, Antiguo Testamento, extrema unción. Nuevo Testamento, unción de los enfermos. Y al decir Antiguo Testamento no me refiero a al Biblia, Antiguo Testamento, no, sino en un momento, podríamos plantear Vaticano II como el antes y el después
para plantear Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es imagen nada más, es la figura. Entonces, antes se llamaba extrema unción y la canción era la siguiente y todavía sigue pasando factura. Voy a visitar a un señor que está enfermo y dice, y pregunto por ahí, era una señora, era la mamá y el señor me dice, no, pregunto por ahí de qué está enfermo y en silencio, no, pues haciéndome a un lado, no, pues no queriendo decir, no, pues es que tiene cáncer, pero si le decimos se va a morir. Entonces, esa es la canción de cómo a veces dice, no traigas al sacerdote porque ¿qué? ¿Ya quieres que me muera? Entonces, ese es el pequeño problema y el pequeño detalle. Extrema unción en las 500, ya en el último suspiro, en las 3 de la madrugada, ve por el Padrecito. Entonces, ese es el problema. Entonces, por ello, se fue planteando unción de los enfermos, es decir, no dejes hasta el último, ya en el último suspiro, ya, sino antes, con tiempo, no únicamente para los enfermos moribundos, sino para también enfermos del alma. Y puedes recibir, no cuando ya estás petateándote, sino por aquí primero y luego por allá. Sí, mire, estoy viendo aquí en el 16, que dice, confiésense unos a otros sus pecados. Esta pregunta a mí me han hecho no una sino varias veces, que por qué se confiesa uno con un sacerdote que es igual que nosotros. Y ya lo veíamos en Carta a los Hebreos, ya lo veíamos en la Carta a los Hebreos. Porque esa es la pregunta y es de ellos principalmente, que hacen por qué. Ya lo veíamos en la Carta a los Hebreos. Ahorita contestamos por acá la pregunta, ¿cuál era? Padre, cuando se visita a algún enfermo, se le puede leer, por decirlo, ahí dice el Salmo 23, ¿no? No, leer varios salmos. No se les puede hablar de la muerte, o sea que Dios nos está esperando, o sea... Sí, tienen que hablar de la muerte, claro que sí. Sí, aunque doña Cita me haga esa cara, pero hay que hablar. Tiene que hablar uno. Yo cuando voy a ver a un enfermo, me da no sé qué hablarles de que se van a morir. Es decir, miren, aclaro y distingo. Y estoy checando lo de la Carta de los Hebreos. Mira, la canción sería la siguiente. Yo lo decía ayer en la homilía, en varios momentos decía, Jesús dice, conviene que yo me vaya, y planteaba lo siguiente, para que viniera el Espíritu Santo, decía Jesús. Y yo planteaba, papá, mamá, levanten la mano los que son papás, ok. Y yo planteaba, ¿estás preparando a tus hijos para cuando tú no estés? Cuando tú te mueras, porque te vas a morir. Es decir, no porque yo quiera o no quiera, sino porque te vas a morir, punto. Entonces, ese es el punto, y yo ponía ejemplos. El ejemplo de la señora que dice, se me acabó el mundo porque mi marido iba por las tortillas, iba a pagar la luz, iba a hacer todas las cosas, y yo aquí pues bien concha, bien gracias, bien a todo dar, y se murió, y ya con hijos jóvenes por ahí, y se le acabó el mundo porque no sabía. Entonces ese es si la señora, la esposa, se le acaba el mundo, ahora pensar al hijo, a la hija, cuando se muere el papá, la mamá. La otra cara, el marido, el esposo que dice, murió mi esposa y pasaron 15 días y estoy llore y llore y se me acabó el mundo, estoy en la depre. Porque mi esposa me daba mi masajito, me daba mi juguito, me apapachaba, me hacía piojito y se murió. Y tengo que aprender a lavar, a guisar, a esto, a aquello, más acá, más allá. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo
uno primero. Es decir, ¿cómo te estás preparando tú a la vida? Y es algo que he insistido, en la medida que más aprendamos de las cosas, de todo. No me refiero a esto, no, sino entre más aprendamos. Y ese más aprendamos puede ser electricidad, puede ser carpintería, puede ser computación, puede ser X, corte y confección, puede ser inflar globos, puede ser karate, X. En la medida que más aprendas, entonces esa es la canción. Entonces, si no, va a pasar como aquel marido que le dice a su esposa, pues no necesitas hacer nada, pues yo no me voy a morir, siempre voy a estar contigo. Y llega la de veras y se muere el marido y le está reclamando ahí tendido el cuerpo y le está reclamando la esposa al marido, no, que nunca te ibas a morir. No sé hacer nada, no tengo trabajo, no sé valerme por mí misma. Tenemos hijos que atender y yo. Entonces, esa es la canción. Esa es la canción. Es decir, cómo aplicándolo, llegando, uno tiene que hablar las cosas como son. Por eso decía aquel caso donde me decía el Señor, que no nos oiga. Es decir, no queremos decirle que tiene cáncer. No, tienen que decirle. Tienen que decirle para que uno se prepare. Para que uno se prepare. Hay ocasiones que le pregunto a la persona que está enferma, ¿quiere seguir viviendo? ¿Quiere ya despedirse? A veces dicen, pues yo ya quiero irme, a veces dicen, pues yo quiero seguir viviendo, pues vamos a pedirle a Dios. A veces le decimos a la gente, pues hagan oración para que Dios ya llame a esta persona. Entonces, el punto sería la siguiente: tiene uno que ver, y tiene uno que ver, y tiene uno que ver. Entonces, ese ver es discernimiento. Entonces, estás viendo y tienes que preguntar a esa persona que ya lleva mucho tiempo enferma, que ya no come, que ya... Entonces, ¿quiere seguir viviendo? Entonces, tendrá uno que decir, ponerse en manos de Dios, sí pidiendo la salud, sí pidiendo fortaleza, pero también sí ofreciendo su enfermedad por la familia, la comunidad, el perdón de los pecados, por uno como sacerdote y demás, pero sí tiene uno que enfrentar eso, tiene uno que decir las cosas como son. Cuando mi hermana estaba enferma, nosotros siempre pedíamos la salud y la salud y la salud. Claro. Entonces ella pues agravaba más. Entonces una vez yo vine a ver al padre Genaro y platicamos y me dijo, no sea egoísta, dice, ustedes tienen que entregársela al Señor. Por eso, ese es el aspecto. El Señor la va a salvar, la va a sanar, su hermano se va a componer, y si no, Él se la va a llevar, pero ustedes tienen que entregársela ya para que ni esté sufriendo ella, ni estén sufriendo ustedes. Sí. Y el otro punto un poco en ese mismo tema o ese cosita es, hay personas que a veces prolongan su enfermedad o su sufrimiento o su pena porque a veces falta la purificación y dentro de esa purificación tiempo para el perdón, para la reconciliación. A veces Dios permite que uno no estire la pata porque falta que perdones a quien tengas que perdonar, al marido, al papá, a quien sea. Entonces a veces al hijo, a la suegra, a quien sea. Entonces a veces Dios permite eso porque hace falta ese pasito de perdonar. Dios está dando ese chance, es decir, aprovecha. Nos tenemos que ir santos, ¿no? El ideal, esa purificación. Pero entonces sí, tiene uno que decir las cosas. Es decir, yo en el cementerio le decía, díganle al que está a su lado, te vas a morir. Aunque es la verdad. La experiencia que yo fue con mi mamá ya tenía mucho tiempo en cama, ya estaba muy grave, y yo lo que hice, me senté al lado de su cama, le leí la Biblia y la abracé y le dije, no tengas miedo. Le hablé cosas así, pues no sé, pero después de un tiempo yo me sentía mal, yo pensaba que hice mal al decirle, pues
que descansara, ¿no? Que ya el Señor lo estaba esperando, porque ya estaba sufriendo mucho, ya la espalda la tenía llenada, ya tenía mucho tiempo en cama. Entonces yo le dije, mamacita, yo siento mucho dolor verte así, mira, el Señor te está esperando, resígnate, no tengas miedo. Y le leí la Biblia y bueno, mira, un tiempecito, sí, muy corto todavía, pero sí, claro, pero me sentía yo mal de esa manera. Claro. Mira, hiciste bien. El punto es este. Una señora decía lo siguiente, que estaba el abuelito por ahí, estaban los hijos, estaban los nietos, y ya por ahí el nieto le decía, no, pues ya cuelga los tenis, ya ponte en paz con Dios, ya te llama el amigo, es decir, cosas por el estilo. Entonces, eso es anotan en su cuaderno, por favor. Sería el último momento. El último momento. Entonces, el último momento para el que se va y el último momento para el que se queda. Entonces, es clave este detalle, es clave muy importante. Entonces, esa experiencia que tienes con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu hijo, con el que está ahí, yéndose. Entonces, es si tú tienes a un enfermo, a un familiar, a algún conocido, y tú estás todo triste, todo lloroso, todo moquiento, entonces esa es la última experiencia que te quedas y que se lleva la persona. Entonces es importante esto, no es magia. Es decir, es la fe. Entonces, si vamos trabajando desde la fe, si vamos creciendo en la fe, tendremos esa paz para enfrentar y para tocar estos temas, que es la vida, que es la muerte, que es lo... Pero si no tenemos fe, pues como el señor aquel que decía en silencio, no diga, no hable, que no se entere que tiene... Entonces, ese aspecto. Entonces, es de verdad muy importante esto de que tiene uno que prepararse, tenemos que prepararnos. Lo único cierto que tenemos es que nos vamos a morir, lo único cierto, es decir, conforme va pasando el reloj, cada segundo nos vamos acercando más a la muerte. Eso no lo podemos evitar, es real. Entonces, no se trata de tener miedo a la muerte, sino confiar en Dios, confiar en el que venció a la muerte. Es Jesús, y dice la Biblia, el último enemigo en ser vencido será la muerte. Entonces tenemos que plantear las cosas de otra manera. Hay una rama del saber, hay un estudio, un caminito que es bueno, se llama tanatología, que sería la preparación para ayudar a bien morir, es decir, en este aspecto de esa paz, de esa reconciliación, de esa alegría, de esa conformidad, de ese disponerse en manos de Dios. Dentro de esa tanatología o ese proceso es que pon cómo quieres que sea tu funeral, dónde quieres que te entierren, cómo, si quieres que haya mariachi, si quieres que haya atole, café, X, tus cosas personales, es decir, a quién se le va a quedar tu Biblia. Entonces, cosas de esas tan... Padre, yo ahorita, yo le he platicado mucho a mi esposa, a mi hija. Le digo, el día que yo me muera, deja que tu papá se case con otra persona para que él la vea. Pero cuando me escucho a mi esposa hablar de así, me dice, tú estás loca. Y le digo, no, es que es la realidad. Por eso pueden decir miles de cosas, pero es necesario que toquemos estos puntos como lo más normal. Pero y desde la fe, sobre todo. Yo, por ejemplo, mi suegra, cuando antes era más joven, decía yo ya me quiero morir, yo esto y el otro. Pero ahora que ya está viejita y enferma, me dice que ella no quiere morirse, y si se muere, que no la vaya a dejar sola, pues ese es el problema. No me quiero ir con ella.
Bueno, vamos acá a lo de Andrés y metemos a mesa redonda. Una de mis madrinas, ella estaba enferma y ella ya había comprado su ataúd y lo tenía a un lado de su cama. Un sacerdote así. Ella dijo que ella no contaba con sus hijos para nada, dice, a que me tiren, dice, nada más así, dice, envuelto en un petate, dice, mejor yo lo compro ahorita que estoy bien, dice, todavía tengo dinero, dice, y lo compró porque ella sabía que se iba a morir, estaba enferma de cáncer, y a un lado de su cama puso su ataúd y la ropa que quería que le pusieran. Sí, un sacerdote, creo el padre Yello, el padre Desiderio, creo el de Tilzapotla, que entonces tenía su ataúd y que según ahí se dormía en su ataúd. Allá en Guerrero, Para correr. mi mamá nos cuenta que allá en Guerrero la gente se compraba su ataúd y resulta que no se morían esta persona y lo prestaban. Lo prestaban y así se lo devolvían. Ahí en Guerrero, ¿no, Lupe? Allá así que nos contaba mi mamá. Ok, bueno, dice Hebreos 5, y la semana pasada tocamos este punto. Hebreos 5, 5:1 y siguientes. Todos somos sacerdotes tomados entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Verso 2. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas. Verso 3. Y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los pecados del pueblo. Entonces, por supuesto, el padrecito que gusten y manden, padrecito, el presbítero, el sacerdote que gusten y manden, no somos santos, somos seres humanos con virtudes, con defectos, a veces con más defectos que virtudes, y de todos modos Jesús dijo, les doy el poder, la autoridad, como un servicio. Es decir, partimos de eso, es decir, lo decía el domingo en la reflexión, conviene que yo me vaya, si no me voy no viene el Espíritu Santo, y decía que uno de los puntos fundamentales en ese yo me voy es confianza en el ser humano, confianza en la persona, confianza. Entonces, ese es el otro acento, esa confianza que Dios tiene al ser humano, diciéndole, ve y libera a mi pueblo, diciéndole Dios a Moisés, él que había matado al capataz, ve y convierte a Nínive, diciéndole Dios a ¿quién? A Jonás. ¿Qué dice Pedro? Apártate de mí que soy pecador. ¿Qué dice Jesús? Serás. Eso. Mateo 16 donde dice todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Bueno, vamos a mesa redonda, porque ya se ha llenado, ya se llenó el cuaderno. ¿Perdón? Se trata de cómo se pida un funeral. Yo no quiero que me hagan rezo. O sea, me dice que me va a hacer fiesta. Ok, sí, antes, anotan en su cuaderno cómo quieres que sea tu funeral. Anotan, primero anotan. Hasta que haga criptas aquí. Por eso. Por eso anoten primero. ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Pero me dicen mis hijas, dejas dinero. Lo que quieras te hacemos, mamá. Dice que lo van a poner en la puerta. Yo le digo a Sani, cuando vayas ¿A quién? Cuando me muera, Sani. Ajá, le digo, yo cuando me muera no me vais a llevar el pasuchi, me llevas puros de las violas. Así dice, pues también deja dicho que de puro chocolate. A ver. Y Chávez dijo que no quiere que le hagan rosas.
rosarios porque van a estar, en lugar de decir, ruega por ella, van a decir, quedo por ella. A ver, otra vez la pregunta. Yo le digo a mi esposo que yo no me quisiera morir, pero el día que yo me muera, que no me hicieran tanto, ¿no? A pensar de que si no tienen para la caja, tienen que buscar para darte todo eso, ¿no? Y luego aparte el chocolatito. Entonces, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No recen, ustedes nomás guárdense aquí en su corazón que ya me les di. Pero él dice que no, él va a hacer fiesta. A ver, otra vez. A ver, vamos a escuchar a Cuca. ¿Qué decías, Cuca? Es que Beto le dice, que le dice esta chave, dice, oye, ¿ya viste Beto? Dice que dice para todos los días de mi vida, de tu vida. Dice, ay vieja, dice, pero yo no sabía que ibas a vivir tanto. ¿Qué vas a vivir tantos años? Luego me enfermo, padre, y luego me dice, tú nomás me engañas. Me engañas que te vas a morir. Beto, ya me siento que me voy a morir. Vieja, tú nomás me engañas. Beto es chistoso. Bueno, vamos a hacer mesa redonda de 5, por favor. Entonces no me dijo. Ah. Yo le digo, ¿qué tal si te vas a esperarme? Yo no te voy a besar, yo lo dejo ahí. Entonces va a querer un rezandero. Pues yo le digo a mis hijos que yo quiero mariachis, yo quiero que me hagan fiesta. Pero me dicen que les deje dinero, ellos me hacen lo que yo quiero. Yo luego les digo, ahorita pónganme todo porque les seguro que no les dejo nada en la mesa. Yo siempre les digo eso, pero no me ponen nada. Dice que ahorita quiere pollo, no después. Quiero fiesta. Pasa de noche porque nadie supo. Cuando me muera, si van a ponerme el pollito, las flores. Que ya no comes. Lo ponen un rato y luego lo A ver, ¿qué preguntas hice varias para ir seleccionando por ahí? Ok, el hermano. ¿Eres constante o eres inconstante? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Tienes control de tu lengua? Sí, uno va a hacer lo de la lengua, es decir, lo referente a la lengua. ¿Tienes control de la lengua? Esa va a ser. Sí, por eso va a ser sobre la lengua y el hermano, hermana. ¿Con quién te llevas mejor de tus hermanos? ¿Con quién te llevas mejor de tus hermanos? Y bueno, ya pones por ahí cuñado, vecino, X. Y el otro también de la lengua, si tienes control o no tienes control. Sí, con eso. A ver, mesa redonda, por favor, porque todavía tenemos que dar una pincelada de Pedro y de Judas. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.